Queremos encontrar todos los valores de x de manera que la serie dada converja, lo que se llama el intervalo de convergencia de la serie de potencia. Comenzaremos aplicando la prueba de razón dada aquí, donde sabemos que este límite debe ser menor que 1 para que la serie converja. Esto nos dará un intervalo abierto de convergencia, y luego probaremos los puntos finales para ver si la serie converge o diverge en los dos puntos finales. Esta información nos dará el intervalo de convergencia. Entonces, antes de aplicar la prueba de razón, observe que un sub n sería igual a 1 negativo elevado a la potencia de n veces 10 a la enésima veces x a la enésima dividido por la raíz cuadrada de n más 2. Estamos tomando el valor absoluto aquí para poder dejar el negativo a la enésima, pero voy a seguir adelante y mostrarlo. Ahora para un sub n más 1, nosotros tendríamos negativo a la potencia de n más 1 multiplicado por 10 a la potencia de n más 1, multiplicado por x a la potencia de n más 1, dividido entre, tendríamos la raíz cuadrada de n más 1 más 2. Ahora encontraremos el límite. A medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1 dividido por un sub n. Pero en lugar de dividir por una sub n, multiplicaremos por el recíproco. Entonces, primero tenemos un sub n más 1, multiplicado por el recíproco de un sub n. Ahora comencemos a simplificar. Al observar los factores de x, observe cómo tenemos n más 1 de los factores de x en el numerador, y n factores de x en el denominador. Tenemos un factor más de x en el numerador. Entonces esto se simplifica a 1, esto se simplifica a un factor de x. Lo mismo sucede para la base 10, tenemos un factor más de 10 en el numerador. Entonces esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 10, y luego para 1 negativo a la enésima se simplifica a 1. Tenemos un factor restante de 1 negativo en el numerador. Entonces tenemos el límite, a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de, tendríamos 10x negativo veces la raíz cuadrada de n más 2. En el denominador, solo tenemos la raíz cuadrada de n más 1 más 2. Mirando este límite cuando n se acerca al infinito, observe cómo tenemos la raíz cuadrada de n aquí, y tenemos la raíz cuadrada de n más 1 aquí. El más 1 es irrelevante a medida que n se acerca al infinito. Así que podemos pensar que el denominador tiene n a la potencia de 1 2, y pensar que el numerador también tiene n a la mitad. Entonces podemos pensar en los grados del numerador y denominador como el mismo y, por lo tanto, este límite es igual a la relación de los coeficientes iniciales, que en este caso sería negativo 10x sobre 1, o simplemente negativo 10x. Entonces, esto es igual al valor absoluto de 10x negativo que, si va a converger, debe ser menor que 1. Entonces, si resolvemos esta desigualdad de valor absoluto, podemos determinar el intervalo abierto de convergencia. Por lo tanto, tenemos el valor absoluto de 10x negativo debe ser menor que 1. Como el valor absoluto de 10 negativo es 10, podemos escribir esto como 10 veces el valor absoluto de x menos de 1 dividiendo por 10, tiene el valor absoluto de x menos de 1 10. Lo que significa que x es menor que 1 10. Y x es mayor que negativo 1 10. Entonces, el intervalo abierto de convergencia es de 1 10 negativo a 1 10 positivo. Pero aún puede converger en uno o ambos puntos finales. Así que ahora probaremos los puntos finales. Entonces, cuando x es igual a 1 10 negativo, tendríamos la suma de n igual a 1 al infinito de 1 negativo a la enésima, multiplicado por 10 a la enésima veces x a la enésima que sería negativa 1 10 a la enésima dividida por la raíz cuadrada de n más 2. Simplifiquemos esto. Si tenemos 10 a la enésima, multiplicada por 1 10 negativa a la enésima, porque ambos están siendo elevados a la enésima potencia, podemos escribir esto como 10 veces negativo 1 10 a la enésima, lo cual sería negativo a la enésima. Entonces esto es igual a 1 negativo a la enésima.
Entonces, 1 negativo a la enésima veces negativo a la enésima sería negativo a la potencia de n más n, o 2n. Entonces tenemos 1 negativo para los 2n dividido por la raíz cuadrada de n más 2. Pero tenga en cuenta que para todos los valores de n, estamos elevando 1 negativo a una potencia par, lo que significa que siempre será positivo. Esto simplifica aún más la suma de n igual a 1 hasta el infinito de solo 1 dividido por la raíz cuadrada de n más 2. Ahora, para determinar si esto converge o diverge, observe cómo esto se asemeja a la serie donde tenemos la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por la raíz cuadrada de n, lo que podemos escribir como la suma de 1 dividido n al 1 2, que sabemos diverge por la prueba de la serie P, con P igual a 1 2. Así que ahora aplicaremos la prueba de comparación de límites para mostrar que esta serie también es divergente. To apply the limit comparison test. Para aplicar la prueba de comparación de límites, ahora encontraremos el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n, que es 1 dividido por la raíz cuadrada de n más 2. En lugar de dividir por b sub n, multiplique por el recíproco. Entonces tendríamos veces la raíz cuadrada de n sobre 1. Entonces tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de la raíz cuadrada de n sobre la raíz cuadrada de n más 2. Observe que cuando n se acerca al infinito, esto se acercaría al positivo, que es positivo y finito. Por lo tanto, debido a que esta serie era divergente, nuestra serie también es divergente. Para resumir esto, diremos, por la prueba de comparación de límites, la serie diverge. En x es igual a 1 10 negativo. Ahora para x es igual a 1 10 positivo, tendríamos la suma de n es igual a 1 al infinito de, lo mismo que tenemos aquí, excepto que sería positivo 1 10. Lo que significa que tendríamos 1 negativo a la enésima veces positivo a la enésima. Dividido por la raíz cuadrada de n más 2. Observe como 1 a la enésima siempre es positivo, por lo que tenemos las series alternas donde tenemos la suma de n igual a 1 hasta el infinito de 1 negativo a la enésima dividido por la raíz cuadrada de n más 2. Entonces, si queremos aplicar la prueba de series alternas, note que un sub n es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de n más 2, que siempre es mayor que 0. El límite cuando n se acerca al infinito de una sub n es igual a 0. Y noten a medida que n aumenta. Estas fracciones serán cada vez más pequeñas porque los denominadores estarían aumentando. Entonces, un sub más 1 es menor o igual que un sub ni, por lo tanto, mediante la prueba de series alternas, la serie converge. En x es igual a 1 10 positivo. Entonces, la serie diverge en 1 10 negativo pero converge en 1 10 positivo. Por lo tanto, el intervalo de convergencia permanecería abierto en 1 10 negativo, pero se cerraría a 1 10 positivo. Entonces, este es el intervalo de convergencia y, por lo tanto, para la pregunta de tarea, la serie es convergente desde x es igual a 1 10 negativo. No incluye el punto final izquierdo porque el intervalo está abierto en 1 10 negativo, por lo que esto es no, x es igual a 1 10 positivo. Incluye 1 10 positivo, por lo que se incluye el punto final correcto. Entonces aquí tenemos sí. Espero que hayas encontrado esto útil.